Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de miércoles para seguir compartiendo y estudiando la palabra de nuestro buen Dios, que como bien saben estamos centrados en el Evangelio de Mateo. Y hoy vamos a leer el versículo 51 del capítulo 13, 52, el 51 lo tratamos ayer. Y así dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 52. Él les dijo, Él hace referencia claramente a Jesús. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Justo después de que el Señor se aseguró que los discípulos habían entendido el significado de todas las parábolas que él estuvo hablando sobre el reino de los cielos, ahora les dice estas palabras que algunos entendidos, por llamarlos de alguna manera, dicen que es una parábola más. Pero bueno, sea como sea, es algo impresionante lo que aquí el Señor les está diciendo a los discípulos. Jesús les dice que todo escriba, que todo aquel maestro de la ley religiosa que decide convertirse en un discípulo del reino de los cielos, entonces va a ser como ese padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Lo que el Señor está diciendo es que aquellos que comprenden el Antiguo Testamento, aquellas personas que son escribas, doctores de la ley, pero que a su vez ahora comienzan a entender, a razonar el mensaje del reino de los cielos, ellos van a ser unos excelentes maestros. Los judíos son unos eruditos en cuanto a la ley, en cuanto al Antiguo Testamento. Hay rabinos que literalmente se saben la Torá de memoria. Tú les puedes hacer, cualquier pregunta sobre el Antiguo Testamento que ellos van a saber responderte. Ellos son extremadamente sabios en cuanto a esto. Pero sin embargo, tú les preguntas algo sobre el Nuevo Testamento, les preguntas algo sobre la gracia, y ellos no solamente no van a saber responder, sino que incluso lo van a rechazar. Te pongo un ejemplo de esto para que lo podamos entender bastante mejor. Cuando tú lees en Isaías, capítulo 53, que si tú tienes una Reina Valera del 60 te vas a dar cuenta que en la cabecera, que el título de ese pasaje es Los sufrimientos del siervo del Señor. Ahí habla claramente de Jesús, especialmente cuando a partir del versículo 3 nos hace una descripción al detalle de cómo será la muerte de Jesús en la cruz. Dice cosas como, por ejemplo, que Jesús fue despreciado, que Jesús fue desechado, que es un hombre, un varón, como dice Isaías, de dolores, experimentado en quebranto. También Isaías dice que llevó nuestras enfermedades, que sufrió nuestros dolores, que fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados y que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Continúa diciendo el versículo 7 que fue angustiado, fue afligido, que no abrió su boca, sino que como cordero fue llevado al matadero. Todo esto es una muestra gráfica del sufrimiento de Jesús. Pero esto nosotros solo lo vamos a poder llegar a entender en su máxima plenitud cuando leemos en los evangelios la forma en la que murió nuestro Señor. Nos damos cuenta que lo que Isaías profetizó en el capítulo 53 es lo que ocurrió cuando Jesús lo crucificaron. Pero como los judíos no aceptan el Nuevo Testamento, sino que se han quedado en la ley, ellos se han quedado en el Antiguo Testamento, ellos dicen que el siervo sufriente del Señor hace referencia a Israel. Dicen que Isaías hablaba del pueblo de Israel, que ha sido despreciado, que ha sido desechado, que ha experimentado el quebranto, y todo lo que demás también dice Isaías. ¿Y por qué los judíos, siendo tan sabios, dicen esto? Porque a pesar de ser doctores en la ley, ellos no quieren hacerse discípulos del reino de los cielos. Por lo tanto, no pueden sacar tesoros nuevos
Claro, lo mismo pasa con aquellos que solo quieren creer en el Nuevo Testamento, que hay muchos, Sin duda alguna, oye, es una maravilla poder leer tanto los evangelios, las epístolas de Pablo, las cartas de Pedro, bueno, todo aquello que está escrito en el Nuevo Testamento. Pero si nosotros no acudimos al Antiguo Testamento, no vamos a poder comprender en su totalidad el mensaje de Dios. Por eso el Señor le está diciendo a los discípulos que toda aquella persona instruida a la ley y que ahora es instruida en el reino de los cielos, wow, va a ser como una persona que puede sacar de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Nosotros tenemos que entender que toda la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, es palabra de Dios. Y hemos de creer todo lo que la Biblia dice desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No podemos ni quitarle ni añadirle nada. Jesús mismo aclaró en este mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 17, que Él no ha venido para abrogar la ley y los profetas. Jesús no vino para incumplir lo que dice el Antiguo Testamento, sino todo lo contrario. Jesús vino para cumplir todo lo que la ley enseña. Cuando nosotros aceptamos tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, vamos a ser como ese padre de familia que siempre tiene para dar. Pero también este versículo nos muestra cómo nosotros tenemos que aprender a transmitir el mensaje de Dios. Escucha esto. Hay quienes pretenden enseñar como se hacía en los años 60 en estos días. Y eso no sirve. Ojo aquí, porque en ningún caso estoy hablando de cambiar el mensaje. Porque, como ya hemos visto en repetidas ocasiones, en infinidad de ocasiones, la palabra de Dios es inmutable. El mensaje siempre va a ser el mismo porque Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hasta ahí claro, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que aprender a sacar de nuestro tesoro cosas viejas y cosas nuevas. Si tú pretendes transmitir el mensaje del Evangelio a esta generación, a la generación actual, a esos adolescentes, a esos jóvenes que nada tiene que ver con los jóvenes de hace 30 años, si tú lo vas a hacer de esa misma manera, créeme que no vas a tener fruto. Nosotros tenemos que hacer lo que el apóstol Pablo enseñó en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, desde el versículo 19 en adelante, cuando Pablo dice que él se hacía a los judíos para ganar a los judíos. Se hacía a los que viven sin ley para ganar a los que están sin ley. Se hacía a los débiles para ganar a los débiles. Y termina diciendo en el versículo 22 que se ha hecho de todos para que de todos modos salve a algunos. Nosotros tenemos que tener la capacidad de adaptarnos a nuestros tiempos. Aclaro nuevamente, porque sé que siempre está el típico, la típica que quiere manipular o malinterpretar lo que digo. En ningún caso estoy hablando de cambiar el mensaje. No estoy diciendo que haya que cambiar la palabra de Dios, ni muchísimo menos. Pero sí tenemos que hacernos a esta generación para poder ganar a esta generación. Nos guste o no, los tiempos cambian, las personas cambian, los métodos de comunicación cambian, los métodos de enseñanza cambian también. Hoy en día, por seguir hablando de los jóvenes, nuestros jóvenes no se comunican de la misma manera que lo hacía la generación anterior, ¿verdad? Y ya ni hablemos de las pasadas. Hoy todo es a través del móvil, hoy todo es a través de las redes sociales. Y hemos de aprender cómo ellos se comunican para poder comunicarles el mensaje de Dios para que ellos puedan entenderlo. Cuando nosotros somos capaces de adaptarnos a los tiempos, vamos a ser como ese padre de familia que puede sacar de su tesoro esas cosas nuevas y esas cosas viejas para dar.
Pero claro, si tú te quedas en la época de cuando te convertiste al Señor hace 15, 20, 40 años atrás, mira, te garantizo que no vas a poder sacar del tesoro cosas nuevas. Te voy a explicar esto rápidamente, no te quito más tiempo. Con una historia real te lo explico, mira. Desde el siglo pasado, la marca Kodak dominó el mundo de la fotografía durante 120, 130 años más o menos. Se le conocía como el gran gigante Kodak. Pero cuando llegó la era digital, cuando llegaron esas cámaras que no necesitaban carrete, sino que eran digitales, Kodak no quiso actualizarse, sino que dijo, no, nosotros siempre hemos trabajado de la misma manera y nunca vamos a cambiar, dijeron ellos. En 2012, Kodak se declaró en bancarrota, porque pasó de ser el gran gigante de la fotografía a una empresa que no servía para nada. Los tiempos cambian. Indudablemente el mensaje es el mismo, pero hemos de saber transmitir el mensaje de Dios a las nuevas generaciones, o por el contrario, las nuevas generaciones nunca conocerán a Dios. Que Dios nos dé mucha sabiduría en este asunto. Vamos a orar en esta mañana, vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor. Tú te has revelado a nosotros, al Dios, ese Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento, al que podemos conocer y sobre todo al que podemos servir. Gracias, mi Dios, por tantas maravillas, por tantas bendiciones que tú derramas a cada segundo de nuestras vidas sobre nosotros. Te queremos bendecir y te damos toda la gloria y todas las gracias por todo lo que estás haciendo y también por todo lo que vas a hacer. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, nos vemos mañana jueves, Dios mediante, para seguir comunicando este evangelio, este mensaje, para saber adaptarnos a este tiempo. Mira, te digo algo, estos vídeos que la gente va o que la gente ve, o cualquier vídeo, cualquier predicación, esto hace 15, 20 años era impensable que alguien pudiese escuchar el mensaje a través de una pantalla, que alguien pudiese aprender de la palabra de Dios, pudiese escuchar a un pastor a través de YouTube, a través de internet. Eso era impensable, pero gracias a Dios, a que algunos valientes se adaptaron a los tiempos y comenzaron a comunicar el mensaje de Dios a través de estas redes sociales. Hay gente que todavía no acepta esto y dice que no se va a meter nunca por esta línea y el internet nunca. Bueno, respetable es, pero no van a poder sacar cosas nuevas. Tenemos que adaptarnos a los tiempos. Amén. Nos vemos mañana, Dios mediante, para seguir compartiendo y aprendiendo sobre la palabra de nuestro buen Dios. Dios te bendiga.